Vamos a iniciar entonces. Muchas gracias por la grabación. Vamos a iniciar entonces con la primera conferencia que está a cargo de la doctora Paulette Conjet. La doctora Paulette tiene, eh, es uno de los ejemplos que tenemos en las facultades nuestras de tener colegas con una doble profesión, no solamente con una doble formación, porque a veces en el posgrado uno hace posgrados de diversificación, sino con una doble formación de base. Ella tiene la licenciatura y el título de educadora por la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y también la licenciatura y el título de bioquímica por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, en esa lógica, ella tiene formación docente, así que sabemos que esa formación vamos a verla también reflejada en su ponencia de hoy día. Además de su licenciatura y títulos mencionados, es doctora en ciencias, con mención en biología molecular y celular por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y es profesora titular de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, hasta la fecha desde el año 2009 como profesora titular. Entonces, sin más, vamos a dar pase a la presentación de la doctora Paulette Conjet. Doctora Paulette, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, doctora. Excelente. Primero, agradecer la invitación. Segundo, contarles que en los 30 minutos que tenemos por delante, quiero compartir con ustedes una temática, pero también hacerlos trabajar, ¿cierto? Y que además reflexionemos en torno a la temática que nos convoca. Voy ahora a compartir mi pantalla. Entonces, eh, me cuentan si se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve muy bien, doctora. Excelente, súper. Decirles que durante la actividad yo voy a mantener el chat abierto, así que si quieren participar por esa vía, bienvenido. Si quieren abrir su micrófono, también bienvenido. Para que esto no sea un monólogo, de hecho no está diseñado como un monólogo, sino que sea lo más interactivo posible. Eh, la actividad va a estar, este tiempo va a estar centrado en el aprendizaje invertido. Algunos se refieren a esto como clase invertida, aula invertida. En inglés usan el término de flipped classroom. Como ha ido avanzando, la terminología es más inclusiva que solo una actividad concreta, sino más bien un objetivo, que es este aprendizaje activo, en el cual vamos a ver, se invierte lo tradicional. Entonces, esta estrategia está alojada en este cambio de paradigma. La docencia en todos sus niveles tradicionalmente estuvo centrada en el docente, este experto que entrega conocimiento a unos estudiantes que lo reciben o, como muestra en la imagen, se resisten a recibirlo, ¿cierto? Una forma muy pasiva. Hoy día el paradigma es completamente distinto. Pensamos en un aprendiz que acompañado por su docente logra las metas de aprendizaje, ¿ya? Entonces hablamos de un aprendizaje activo, de un aprendizaje protagonizado. Como todo en la vida, la ley del péndulo se mueve, ¿cierto? Entonces, en un momento estaba la docencia centrada en el docente, después pasó a estar centrada en el estudiante, y hoy día entendemos que está centrada en el vínculo, en la relación que se establece entre el aprendiz y quien lo está acompañando a aprender. Eso hace que las tareas del docente hayan cambiado radicalmente. Ya no se trata de este docente que entrega información. Para eso hoy día hay muchas plataformas, fuentes, bases de datos, etc. Entonces, ¿qué esperamos de este docente hoy día? Esperamos que genere conflicto cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que haga que los estudiantes eh, tengan la pulsión de aprender, porque las cosas, decimos en Chile, no calzan.
¿ya? Como que aquí hay algo que está raro. Entonces eso genere la motivación por desenredar. Por otra parte, una tarea importante del docente es hacer emerger los nudos. Esta es una metáfora de nuevo. Entendemos por nudos aquellas cosas de la disciplina en la que uno es experto, que son difíciles de aprender, que ya sea por la experiencia o por la evidencia, es sabido que a los estudiantes eso se les enreda. ¿Ok? Entonces, a veces los estudiantes se dan cuenta de eso y uno como docente muy tardíamente. Por eso una tarea del docente es hacerlos emerger, es que aparezcan para poder trabajarlos y en tanto sea posible y oportuno, desatarlos. Otra tarea muy relevante del docente es modelar los desempeños, ¿ya? Desde el punto de vista actitudinal, por supuesto, pero también desde las habilidades cognitivas, ¿ya? Entonces, ¿cómo pensamos? Una de las dificultades de enseñar es que uno es experto en su área, entonces tiene muchas cosas muy automatizadas. Y lo que tenemos que hacer en la transposición didáctica es movernos hacia explicitar cómo estamos pensando para que el estudiante pueda entender la caja negra que hay entre el input y el output y ir armando sus propios modelos de aprendizaje, sus propios modelos conceptuales. Y otra tarea muy relevante es andamiar el aprendizaje, ¿ya? Yo decía, ya no es, el docente no es quien entrega conocimiento, sino quien ayuda a que el estudiante aprenda. Y por eso la idea de poner andamios, ¿cierto? Y unos andamios que gradualmente se tienen que ir retirando, porque el estudiante no puede depender siempre del docente. Entonces hay que poner los andamios, tienen que ser andamios proporcionales a lo que requiere el estudiante y después gradualmente sacar los andamios. Y como si fuera poco, otra tarea importante del docente es elicitar y interpretar el pensamiento. Elicitar es un término que no existe en castellano, es una traducción literal del inglés, pero la idea detrás de ello es poner dispositivos que ayuden al estudiante a externalizar su pensamiento. No podemos ponerlos en un resonador magnético a todo, pero tenemos que ver cómo están pensando, qué conexiones están haciendo, qué dificultades, los nudos, por ejemplo. Y para eso es el docente el que tiene que poner dispositivos para que eso emerja. Por ejemplo, como muestra la imagen, organizadores gráficos o diversidad de estrategias que existen. Y una vez que los hace emerger, los tiene que interpretar, o sea, tiene que analizarlos, ¿cierto? Y en milisegundos probablemente desarrollar una interpretación y decir, lo que está haciendo es hacer esta conexión con esta que no es la conexión disciplinarmente correcta, pero que está, por ejemplo, basada en una teoría implícita. Y luego, acción, ¿cierto? O sea, no basta con que yo haga emerger, que le vea a la cabeza a los estudiantes, que interprete eso, sino que después tengo que tomar acciones, ¿ya? Y acciones que pueden ir desde lo remedial hasta hacer que ese pensamiento sea más preciso, más profundo, más sintético, creativo, etc. Para lograr eso, para lograr que el estudiante lidere su propio aprendizaje, hay una serie de metodologías. Yo aquí hice un listado que no es exhaustivo. Algunas estrategias son estrategias breves que uno podría introducir dentro de otra estrategia. Por ejemplo, analizar un video. Y fíjense que el verbo es analizar y no observar, porque la intención no es que sea un acto pasivo, sino que sea un acto activo. Entonces, antes de poner el video, yo como docente tengo que decir cuál es el objetivo de ese video y qué es lo que vamos a ir a buscar detrás de ese video, ¿ya? En esta oportunidad vamos a mirar el lenguaje no verbal en la entrevista clínica. En otro momento miraremos otra cosa, pero en este estamos en eso. También en el jugar hoy día en la docencia, ¿cierto? En esta idea de la gamificación, distintas maneras, pero cosas sencillas como cantar. Aunque ustedes no lo crean, mis estudiantes de medicina, yo soy docente de bioquímica, biología molecular y biología celular, hacen canciones sobre el metabolismo energético y la diabetes, ¿ya? Y actúan
actúa en la replicación, pero también actúa en un encuentro en que están educando al paciente respecto de su condición de salud, usando los fundamentos biomédicos correspondientes. ¿Ya? Y después hay un largo listado de estrategias como los debates, los clásicos trabajos prácticos, todo esto biel, ¿cierto? El aprendizaje basado en caso, el aprendizaje basado en grupo, el aprendizaje basado en problema, el aprendizaje basado en proyecto. Y por supuesto la simulación, donde ahí el protagonismo es claro. ¿Qué queremos agregar a estas metodologías? La idea de aprendizaje invertido. ¿Ya? Y para explorar el aprendizaje invertido, quiero que hagamos un mini aprendizaje invertido. ¿Ya? Entonces, ahora es cuando los voy a invitar a trabajar. Voy a compartir con ustedes en el chat esta infografía que les pido que cada uno en máximo 5 minutos la analice. ¿Ok? Mire qué es lo que está ahí, qué es lo que dice, qué ideas puede rescatar. Si quiere tomar alguna nota y poner alguna palabra, súper bienvenido. Eso lo vamos a hacer, insisto, en máximo 5 minutos, cada uno eh, en su, eh, en su dispositivo y en su momento. Si quieren apagar la cámara y la tienen prendida ahora, no tengo ningún problema. Y después de los 5 minutos vamos a continuar con la actividad. Ah, dice que el administrador no me permite cargar archivos en el chat. Por favor, ¿me podrían dar las credenciales para hacerlo? Enseguida, doctor. Muchas gracias. Mm. Listo. No, todavía no me... Ah, ya es confusión, ya podría compartir. No, bueno, ¿la voy a volver a proyectar? No, dice que no puedo. ¿No le puedes? La voy a volver a proyectar, aunque se vea chiquitita, hagan su mejor esfuerzo desde ahí. Ah, Doctora, está compartido en el WhatsApp de los alumnos, de los participantes, como fotografía. muchas gracias.
Un minuto para terminar la lectura. Ok, vamos a seguir. Entonces, ahora les voy a pedir que escriban en el chat conceptos relacionados con el aprendizaje invertido. No escriban un párrafo, no escriban una frase, escriban palabras. Palabras que a propósito de la lectura, a lo mejor las anotaron o quedaron en sus cabezas, en sus retinas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos una diversidad ahí de conceptos que se quedan en sus cabezas: alumnos activos, aprendizaje no convencional, metacognición, tiempo, autodirigido, aprender a aprender, aprendizaje para toda la vida, el involucramiento del estudiante. Excelente. Ahora, usando esos conceptos, quiero pedirles que exploren esta infografía desde lejos. De nuevo, no la puedo subir al chat, lo siento. Y me digan si el aprendizaje basado en problema, perdón, el aprendizaje basado en el grupo, Team-Based Learning, es aprendizaje activo. ¿Qué elementos, si es que los identifican, del aprendizaje activo encuentran en esta breve descripción del aprendizaje basado en grupo, del team-based learning? Si las quieren escribir en el chat, súper bien. Si después alguien quiere compartirla, abriendo su micrófono también. Toma normal.
Sí, parece que alguien quiere compartir abriendo el micrófono. ¿Alguien más que quisiera o escribir algo en el chat? Súper. Ok. 30 segundos más para que pongan sus ideas en el chat o si quieren abrir su micrófono y compartirla, bienvenido. Ok, muchas gracias por las respuestas en el chat. No veo ninguna mano virtual levantada, ni tampoco escucho a nadie que quiera abrir su micrófono. Como eh, muchos de ustedes han escrito, efectivamente el Team-Based Learning es un aprendizaje invertido. Y es un aprendizaje invertido porque tiene los 3 momentos clásicos del aprendizaje invertido, ¿cierto? Que son la preparación del material, ¿cierto? Aquí había una fase de preparación. Después hay una fase de trabajo, es eso que se estudió previamente, se analiza. Y por último, hay una fase de aplicación más síntesis y evaluación. ¿Mm? Entonces, es una estrategia de team-based, o sea, de aprendizaje invertido. El team-based learning lo es sin ninguna duda. Entonces, con esto quería dejar la idea, igual que con la pregunta que sigue, es que existen muchas estrategias que califican aprendizaje invertido, ¿ya? Y que todas ellas comparten esta ruptura de la forma tradicional de la docencia. Clásicamente, los momentos del aprendizaje son una lección donde creemos que el estudiante aprende y después el estudiante se va a su casa o a donde sea que decida estar, en la biblioteca, etcétera, y realiza actividades. Comillas, estudia. En el aprendizaje invertido, y por eso la idea de invertido, esto se da vuelta. El estudiante primero estudia, primero revisa el material y luego va a la actividad en la cual va a interactuar con sus pares, y por eso varios de ustedes pusieron ahí aprendizaje colaborativo, y también con el docente, que va a poder encarnar todas esas tareas que dijimos al principio, y va a poder avanzar, ¿cierto?, en estas habilidades cognitivas. En la fase de preparación, probablemente en la taxonomía de Bloom, a recordar y a comprender. Y después, en la fase de desarrollo y cierre, va a aplicar, va a evaluar, va a crear, o sea, se va a mover hacia habilidades cognitivas superiores para ese mismo contenido que está trabajando. Entonces, el aprendizaje invertido de verdad es muy plástico, ¿eh? ¿Qué es lo que uno tiene que velar? Que se cumplan 3 momentos fundamentalmente. Que haya una preparación, ¿okay? Que después haya un desarrollo y que haya un cierre. No hay docencia sin cierre. Tenemos que amarrar eso que se ha aprendido, ¿ya? Y aquí en las filas yo puse varias combinaciones posibles. De nuevo, no es un listado acabado, ¿cierto? A cada docente usando su creatividad en función de lo que conoce a sus estudiantes y a propósito de lo que enseña, puede hacer combinaciones. Por ejemplo, uno podría, como lo hicimos ahora, súper rápido, ¿sí?, analizar un material,
participar en una discusión con una pregunta, claro, y después extrapolar. También podría analizar el material, crear un organizador gráfico, por ejemplo, un mapa mental, un mapa conceptual, y cerrar mejorando ese organizador gráfico dada la discusión que se dio durante la fase de desarrollo. Un poco más lúdico, analizar un material, después crear una obra y después presentar la obra. Yo les decía, actuar era una estrategia de aprendizaje activo. ¿Ya? También usando la tecnología, interactuar, por ejemplo, con una inteligencia artificial, ya sea porque le pregunta sobre el contenido o la usa en reversa para que la inteligencia artificial le pregunte al estudiante sobre ese contenido. Luego participar en una clase, como las que conocemos, pero dialogada, y después tener la oportunidad de aplicar eso, por ejemplo, resolver un caso clínico. ¿Qué no puede faltar en cada uno de estos momentos? Y es de lo que se encarga el docente o el equipo docente en la fase de preparación, seleccionar material. No es necesario que generemos el material. Hoy día la curatoría de recursos didácticos es algo de lo que los docentes nos tenemos que hacer cargo. Hay mucho material en distintos idiomas, en distintos formatos, algunos que no son tan buenos, pero a veces también son un buen recurso, porque uno puede pedir al estudiante que identifique los errores, ¿cierto? Y otros que son notables en términos de su profundidad, de su precisión, etc. En la fase de desarrollo, generar conflicto cognitivo, ¿cierto? Hacer emerger los nudos, andamiar el aprendizaje y elicitar e interpretar el pensamiento. Esa es la tarea del docente. No repetir lo que ya dijo el buen video, no repetir lo que dice el texto seleccionado, sino movilizar el aprendizaje. Y por último, en la fase de cierre, evaluar. Perfectamente puede ser una evaluación diagnóstica o formativa o sumativa, y también puede ser calificada o no. Sin duda, la retroalimentación es un quehacer central del docente en este aprendizaje activo. ¿Qué amenazas hay respecto del aprendizaje activo? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han vivido, que los estudiantes no se preparen. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer respecto de eso? Uno, y no lo puse, se me olvidó, es darles tiempo para prepararlo. ¿Ya? Considerar que hay un tiempo protegido para que los estudiantes lo preparen. Y eso podría ser durante la misma sesión, un poco lo que hicimos hoy día, rapidito. Yo les di la infografía y les di 5 minutos para que la revisaran. Podría haberles entregado la infografía antes y ustedes la revisaban antes. ¿Ya? Es igualmente válido que la preparación sea en tiempo lectivo o en tiempo no lectivo. Y sobre todo, hacerlo planeado y que se note la relevancia de la preparación. Que haya evidentemente una diferencia entre ser un estudiante que preparó la actividad y uno que no la preparó. Otra amenaza es que los estudiantes no desafíen su aprendizaje. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, no se arriesguen a equivocarse. Que, por ejemplo, no hagan visible su pensamiento. ¿Ya? Y aquí es muy importante, ya alguien lo ponía en el chat, el clima de confianza. Estas metodologías activas exponen, el aula invertida expone, porque quien protagoniza es el estudiante, sale de su zona de confort. ¿Ya? Entonces tiene que sentir que puede equivocarse, tiene que sentir que en ese momento está aprendiendo. No es en ese momento que se espera que ya sepa, sino que está aprendiendo. Gestionar el error, ¿cierto? No es no reconocer el error, sino es reconocer el error y gestionarlo, trabajar en función de ese error. Y por supuesto, hacer muchas preguntas, ¿cierto? Que ojalá sean preguntas abiertas para que inviten a, de nuevo, mostrar el pensamiento. A veces pasa en el aprendizaje invertido que los estudiantes hacen muchas preguntas, ¿ya? Entonces ahí también uno tiene que frenar porque el tiempo siempre es escaso, ¿cierto? Y puede ser una amenaza a la actividad. Y entonces estrategias son recoger esas preguntas por escrito o programar otra sesión. También uno va ganando experiencia en esto en función del conocimiento que tienen sus estudiantes.
Esta a mí es la que me parece más sensible, es que los docentes recaemos, ¿ya? Hay investigaciones que muestran que después de que los docentes asisten a cursos de capacitación, se entusiasman e implementan. Y implementan el año 1, el año 2 y el año 3, ya vuelven a lo que hacían antes. Y probablemente eso es porque el tiempo es escaso, porque con estas metodologías activas vamos a ver enseguida, a veces hay una percepción de desorden, de que esto no lo tengo bajo control. Es distinto que yo tenga mi PPT ordenadito y vaya diapo por diapo, tema por tema, a que emerjan estas cosas ahí desde los estudiantes de manera desordenada en un principio, ¿eh? Entonces, para evitar recaer, por ejemplo, es no llevar el PPT, aunque uno lo tenga, aunque uno lo quiera, aunque uno lo encuentre fantástico. Si está haciendo aprendizaje invertido, no usarlo. Y transitar por la sala, salir del podio, ¿ya? Eh, Entusiasmarse, impresionarse con lo que los estudiantes van diciendo, con las conversaciones que van teniendo, con cómo ellos mismos van avanzando en su aprendizaje. Y respecto de la sensación de desorden, hay que tolerarla. ¿Ya? Es evidente, uno lo experimenta y los estudiantes también. Pero por eso es tan importante el cierre, que haya un momento de sistematizar, ojalá durante, entonces uno puede hacer algunos quiebres en la fase de desarrollo, y sí o sí al final. ¿Ya? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo organizamos todo esto? Y por eso la idea de los entregables también es potente. Respecto del aprendizaje invertido, hay investigación en el área de medicina, en educación en medicina, hasta estudios clínicos randomizados, y aquí encontré una revisión sistemática, ¿ya? Que muestran los estudios que están publicados, que a veces tienen mejores resultados de aprendizaje, como este que está aquí a propósito de la educación de la fisiología, ¿ya? A veces no muestran mejores resultados de aprendizaje que la docencia tradicional, a veces son iguales, nunca peores, ¿ya? Pero que la experiencia del estudiante siempre es mucho mejor, que la vivencia de aprendizaje es mucho más potente. Y algunos pocos muestran, porque se ha explorado poco, no porque sea poco frecuente ese hallazgo, que el aprendizaje es más sostenido, ¿eh? Versus las metodologías tradicionales. Entonces, ¿qué ganamos con una clase invertida? A pesar de que la evidencia, como muchas cosas en medicina, no es suficiente, ¿cierto? Como para hacer una conclusión generalizable completamente, es que hay impacto en el aprendizaje, hay impacto tanto en el aprendizaje inmediato como a largo plazo, y hay impacto en la experiencia de aprendizaje. Y quiero cerrar para después abrir el espacio de preguntas con esta idea que, retomando un poco lo del principio, que nuestra tarea como docente es acompañar. Por eso el concepto de tutor, de mentor, ¿cierto? A que los estudiantes aprendan lo que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Lo que nosotros ya aprendimos y ojalá más, ¿eh? Y para eso el error, abrazar el error, aunque culturalmente es difícil, tenemos que resignificarlo como este primera aproximación, primer intento a aprender. Muchísimas gracias, doctora Conjet, por la presentación vivencial del tema del aprendizaje invertido, activo. Y tenemos ahora el espacio para comentarios o preguntas de los participantes. Pueden hacerlas ya sea vía chat o a viva voz, como lo juzguen conveniente. Hay una pregunta del doctor Josué Pérez, luego el doctor Jubín. Josué, por favor. Hola, buenos días.
Perdón, más que pregunta es comentario. Primero que nada, doctora, muchas gracias por su presentación. Dice que el aula invertida es un complejo mecanismo nuevo para llevar a cabo las clases donde al profesor, yo lo he visto porque he estado capacitando a mis profesores en el aula invertida y uno de los principales retos que tengo es que como se le da mucho tiempo a los alumnos para que preparen e investiguen y se les da rienda suelta, algunos profesores se sienten intimidados porque los pueden llegar a exponer, sobre todo profesores que tengo que ya no se están actualizando como debe de ser. Si de repente llegan los alumnos y dicen, oye, es que acabo de ver este artículo que salió ayer, y el profesor no entra en conflicto, ¿no? Entonces yo creo que es una de las principales barreras para el aula invertida, pero de que funciona y los alumnos se sienten motivados es real, ¿sí? Yo utilizo mucho el aula invertida, hago mi propio material, grabo mis videos, se los comparto en YouTube o en blog, lo que sea, dependiendo pero obviamente artículos. Y en el aula me dedico únicamente a realización de casos clínicos, ¿no? A resolver casos clínicos en grupo y dando una retroalimentación. Y he tenido muy buenos resultados con esto. De hecho, no sé si pueda compartir pantalla y mostrarles los resultados de algún estudio que hice. Doctor Pérez López, yo le agradecería que este tipo de compartir más amplio lo dejemos para la sección de compartir, que es el conversatorio, Ok, porque estos son minutos bastante escasos y más bien permitamos que también otros compañeros puedan participar. está bien. Le agradecería. Gracias. Eh, Doctora Paulette. Sí, sin duda. O sea, el aprendizaje invertido desafía a los estudiantes, pero por supuesto que desafía a los docentes. ¿Ya? Y entonces, para que uno no se sienta tan amenazado y como todo tiene que ser gradual, progresivo, hay estrategias de aprendizaje invertido que son más acotadas, ¿ya? Por ejemplo, en el aprendizaje basado en el grupo, yo igual les voy a dejar la infografía más grande para que la miren, está todo más pauteado. Entonces, uno entrega un material, después hay una batería de preguntas, ¿cierto? Cerradas, que las trabaja el estudiante individualmente, después esa batería de preguntas las trabaja el estudiante grupalmente y después se discuten con todos los participantes. Eso está más controlado. En el otro lado está el aprendizaje basado en problemas, que claro, ahí, como dadas las características de la metodología, puede moverse en muchas direcciones, aunque uno nunca tiene que perder el foco que es el resultado de aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos buscando con esta estrategia? ¿Para qué la estamos utilizando? Pero es una amenaza, pero es una amenaza que se puede trabajar. ¿Ya? Bueno, y que invita a los a los docentes, al igual que los estudiantes, a aprender. Acuérdense que en la medida que uno enseña, también aprende. Gracias. Doctor Jobim. No lo escuchamos, yo creo que sigue muteado. Muy buenos Ahí. días a todos. Ahí sí. Gracias, doctora, por su exposición. Eh, Definitivamente el término aula invertida, por lo menos en nuestra experiencia, tenía esa limitante, ¿no? Me gusta mucho el término aprendizaje invertido. Involucra muchas más actividades, es mucho más inclusivo y mucho más participativo y definitivamente se centra más en el proceso. Creo, y esa es mi interrogante, ¿no? Dos desafíos muy importantes. El primer desafío, usted lo mencionó como amenaza, y que es como uno le entrega esta oportunidad a los estudiantes de preparar, muchas veces se encuentra con el problema de que no se han preparado lo suficiente, ¿no? Usted ya nos indicó una posible solución, pero claro, a veces la hora de clase se queda corta para que en ese momento los estudiantes recién se preparen, ¿no? Entonces, ese es un problema importante, me gustaría conocer un poco más acerca de su experiencia, y también pues yo me llevo y nos llevamos que a los docentes hay que insistirles en que con aula invertida, es decir, con usted prepare y usted exponga, nos corremos el riesgo de que el docente tome una actitud muy pasiva, ¿no? Y de eso no se trata, ¿no? Porque luego viene la queja del estudiante que dice, es que finalmente quien termina dando la clase soy yo. Muchas gracias, doctora.
Sí, excelente. Dos puntos críticos del aprendizaje invertido. Respecto de la falta de preparación, sumar elementos. Insisto, el tiempo protegido, ¿ya? Nosotros en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo acabamos de hacer una renovación curricular bien significativa y lo que hicimos es que 2 tardes a la semana los estudiantes no tienen actividades interactuando con docentes, sino que tienen tiempo protegido para estudiar. Le llamamos aprendizaje andamiado, porque no es tiempo para que el estudiante estudie lo que quiere, sino lo que el docente quiere que estudie. Entonces, en ese momento, a través de la plataforma que utilizamos, el estudiante interactúa, por ejemplo, con un video y tiene que responder unas preguntas o tiene que leer un texto y hacer un organizador gráfico y entregarlo. ¿Mm? Entonces, uno, el tiempo. Así como para nosotros el tiempo es escaso, para los estudiantes también es escaso, y la autonomía no se gana en un 2x3, entonces también hay que andamiar la autonomía. Lo otro es que sea evidente, que el estudiante vaya experimentando que es muy distinto haber ido a la clase preparado y no preparado. Porque claro, si nosotros les decimos ustedes tienen que prepararse, pero después igual yo saco mi PPT y hago la clase, entonces rápidamente el estudiante dice, ¿para qué me preparo si igual me van a hacer la clase? Y el tercer elemento, que también es muy clave, es que esto tiene que estar en la cultura de la institución. Porque si es la iniciativa de un docente, termina siendo la locura de ese profe. ¿Ya? Es como ya, pasemos con ese profesor que hace eso. Entonces, esto es la institución, al menos el programa, la carrera, que tiene que abrazar esta metodología. No significa que todo se haga con aprendizaje invertido, pero que esté instalado en la cultura y que ellos sepan que puede ser en la asignatura, en cualquier asignatura, en cualquier nivel del trayecto formativo. ¿Sí? Y la segunda pregunta tenía que ver con, no lo anoté. La segunda pregunta tiene que ver, algo usted ya lo mencionó, que que el estudiante no sienta que es el que termina dando la clase y que el docente está muy pasivo. Súper bien, súper bien. Claro, porque también pasa eso. ¿Ah? Entonces, fui a clase del profesor nacional, pero por eso yo partí con las tareas del profesor. O sea, lo que menos ocurre es que uno está pasivo. Porque uno podría caer en la tentación y se sienta en el escritorio y revisa su mail, ¿ya? Pero esa no es la tarea. La tarea del docente es transitar. Si estamos pensando, por ejemplo, que están trabajando en grupos pequeños, es acercarse a los grupos y escuchar qué están diciendo y de repente poner una pregunta, decir, pero ¿por qué están afirmando eso? ¿Qué evidencia tienen para que eso sea así? ¿Y tu compañero piensa lo mismo que piensas tú? Entonces hay un rol muy activo del docente durante la actividad, ¿ya? De mucho monitoreo, de un monitoreo intencionado, de mucha retroalimentación, ¿sí? Que de hecho a veces cuando los grupos son muy grandes se transforma en una amenaza porque un solo docente no alcanza a tener tiempo para visitarlos a todos. Pero dista de ser una actividad pasiva. Lo que sí cambia es el protagonismo, porque entonces yo docente ya no estoy en el podio, estoy abajo, e incluso estoy al mismo nivel que los estudiantes. A veces se pone una silla adicional en los grupos, ¿cierto? Para que el docente se siente en el grupo en momentos determinados. Muchas gracias. Doctora Marcela. Buenos días, yo quería felicitar y agradecer a Paulette, nosotras trabajamos juntas y yo creo que hay que remarcar 2 puntos. Uno, quería hacer énfasis en la necesidad de formación permanente a los profesores. Nosotros hemos tenido excelentes profesores que tenían 99 de satisfacción de los estudiantes, cambian a esta metodología y bajan a 70, a 60, porque el estudiante en el primer año le resulta más difícil. Y hay que acompañar a ese docente a transitar y sabemos que después va a volver a subir en la medida en que la cultura de toda la institución lo apoya y que el estudiante se da cuenta que el año siguiente lo que aprendió lo sigue recordando. Entonces, que le quedó mucho mejor ese aprendizaje. Y lo otro que Paulette también comentó, es muy importante la plataforma interactiva. Nosotros usamos Canvas y yo creo que ese tipo de herramientas son las que permiten poder controlar el desorden, poder tener
tiempos, entregas, forma. Yo creo que estos aportes tecnológicos han sido súper importantes en sostener este tipo de metodología. Así que gracias por y preguntas, quizás tú das la clave de muchos cafés con los docentes para que no pierdan la esperanza, porque es difícil al principio. Gracias, doctora Marcela. Doctor Sergio. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias, doctora Paulette. Y es relacionado con lo que mencionaba la doctora Marcela, sobre todo en las asignaturas básicas. Escuché que la doctora es profesora de biología molecular y bioquímica. Entonces, de acuerdo a su experiencia, las historias de éxito que han tenido, ¿cuál sería o serían las metodologías o las estrategias justamente con estas asignaturas que son básicas y que regularmente nuestros profesores están acostumbrados a una enseñanza tradicional? Y el cambio a este modelo pues resulta un poco de resistencia. Muchas gracias. ¿Tú dices estrategias para trabajar con los docentes, o sea, en el Faculty Development, Eh, o con los... Como mencionaba la doctora Marcela, justamente hay que trabajar con el docente, pero en el aula también cuáles serían esas historias de éxito que han tenido justo con las bioquímica o biología molecular. Sí. Primero, el trabajo con los docentes es un trabajo de evangelización, ¿cierto? De buscar espacio, de nuevo el tiempo, ¿ah? Ese tiempo que es tan escaso, de buscar momentos donde se ocurra, y de la vivencia. Miren, yo sabía que tenía 30 minutos, yo sabía que iba a correr, pero dije, ¿cómo voy a hacer una clase de aprendizaje activo de una manera pasiva? ¿Ah? Entonces, muchas veces las capacitaciones docentes enseñamos metodologías activas y las enseñamos de forma declarativa. No, hay que vivirlo. Entonces, por ejemplo, en nuestros ciclos de capacitación docente, lo que hacemos, aprendizaje basado en el grupo. Y lo primero que se hace es que el docente ejecuta, él como estudiante, un aprendizaje basado en el grupo. Y después planifica una actividad para su asignatura de aprendizaje basado en el grupo. Y entre medio, por supuesto, que vemos los elementos teóricos y la estructura, ¿ya? Entonces, la vivencia es clave, porque además, entre otras muchas cosas, cada vez que uno es estudiante, y probablemente a ustedes les pasa aquí, uno como que se transforma un poquito, ¿ah? Entonces va generando un poquito de empatía, de comprensión, de regulación. Así que muy, muy importante la vivencia para decir, claro, yo no sabía nada de esto y aprendí solo en estos 40 minutos que hicimos. O sea, es muy potente la actividad. Y desde el punto de vista de lo que hacemos en bioquímica y biología molecular y biología celular, para no saturar a los otros, si quieres, mi mail estaba al principio, lo vuelvo a poner y compartimos. Pero básicamente es entender que esas ciencias no son un fin, son un medio. Entonces, nosotros no estamos formando biólogos moleculares, estamos formando médicos que comprenden la biología molecular para después hacer un diagnóstico, para después definir un tratamiento. ¿Okay? Entonces, eso no perderlo de vista. Entonces, incluir casos clínicos en el primer semestre de una carrera, ¿por qué no? A la medida, ajustados, sin mucha complejidad, bien dirigido, habiendo recibido la preparación previa, nos permite hacer que la proliferación celular y los checkpoints sea importante, que la regulación de la expresión génica sea algo que es relevante en salud y enfermedad. Así que feliz de compartir lo que hacemos por aquí cuando quieras. Gracias. Doctora Elizabeth. Muchas gracias, buenos días, gracias doctora Paulette y gracias por la oportunidad. Un comentario rapidito, fue que aquí en República Dominicana, en UNIBE, se le dio una formación a un grupo de profesores para, en ese momento era aula invertida, no aprendizaje invertido como ahora decimos. Entonces luego que ellos prepararon una clase teórica de 45 minutos, hicieron dos para subirla, por ejemplo, una clase de 6 horas a la semana,
porque aquí se le paga a los profesores por horas de clase. A veces hay algunos que tienen paquete, pero la mayoría por hora. Y pasó que decían, no, pero la clase son 6 horas, él tiene que registrar su asistencia a las 6 horas, pero tiene 45 minutos de 2 videos de clase a la semana. O sea, no, eso no puede ser que eso sea extra, como que eso no es parte extra de eso es parte de la clase. Y tuvimos que hacer un reajuste para que el equipo administrativo de más arriba entendiera que si estábamos haciendo eso, entonces teníamos que ponerle 2 horas no presenciales o 2 horas virtuales, asincrónicas, algo donde se registraran de las 6 horas de clase, habían 2 que eran para los estudiantes tener autoestudio y eso también el docente tenía que pagársele, incluirse las 6 horas semanales, porque como que de pronto se veía muy bonito, pero decía, pero eso no es trabajo del docente, pero ese trabajo también del docente y la preparación a veces no se toma en cuenta como debería ser. Yo no sé si a ustedes les pasó para el proceso de inicio, porque eso fue un pequeño movimiento rápido que si no nos ponemos a defender, pero tienen que pagarle sus 2 horas a los profesores y ustedes lo van a poner a hacer 2 horas de video y así fue que lo resolvimos. Bueno, la doctora Castillo y yo estábamos todo el rato asintiendo, asintiendo, asintiendo. Claro, sin duda. Y voy a sumar algo, y también para los estudiantes. Esto tiene que estar en la calendarización de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo ahora, mientras yo estoy aquí, tengo un grupo de estudiantes que están haciendo su preparación de lo que vamos a hacer enseguida. Y está agendado de 10 a 11 de la mañana estudio personal con los recursos que están en Canvas. Y para el docente lo mismo, hay que reconocer que aquí hay una fase de preparación. A veces es difícil dimensionarla, ¿cierto? Hay que hacer un buen acto de confianza, porque si alguien, no sé, pues se dedica a hacer todos sus videos, el tiempo es distinto a que si ya los tiene listos. Hay una fase de inversión también, y eso es interesante, porque, claro, la primera vez uno invierte mucho en o curar o generar los recursos, pero después ya los tiene, ¿sí? Pero sí, es trabajo docente, que es backstage. Muchas gracias, doctora Paulette. Yo le voy a pedir al doctor Díaz Plasencia 1000 disculpas para poder reservar su participación para más adelante. Habíamos dado ya estamos con el tiempo vencido y debemos pasar ya a la siguiente presentación, aunque nos gustaría, sin duda, a todos seguir dialogando con la doctora Paulette sobre esta brillante presentación. Muchísimas gracias, doctora Paulette. Estamos en comunicación. Muy agradecido de parte de Sebastián. Muchas gracias. En el chat puse mi mail por si alguien quisiera, se quedó con alguna pregunta o después aparece alguna, feliz de conversar o de discutirla. ¿Bien? Muchas gracias.